Mi invitada de hoy es Stacy Herber, copresentadora del podcast Kaiser Report y Orange Pill. Bienvenidos a Stansberry Research. Un placer estar aquí. Me encanta el trabajo que haces ahí. Hay muchísimas entrevistas geniales. Agradezco mucho que lo hagas. Como sabes, soy una gran fan. Y debería haber hablado de ti en la introducción. Me encanta cómo piensas. Me encanta seguirte en Twitter porque siempre me haces reflexionar y por eso quiero hablar de muchos temas contigo hoy. También quiero añadir que tú fuiste una de las primeras inversoras y adoptantes de Bitcoin, un ferviente fanática y promotora de la plata. Pero primero, por supuesto, las elecciones. Acabo de tener en el programa a Gerald Celente diciendo que ahora vivimos oficialmente en una república bananera 2.0. ¿Cómo lo ves, Stacy? Estoy de acuerdo. Estamos presenciando un colapso en el sistema de comunicación de la élite, como lo llamó Matt Taibbi. Y eso se debe a que tenemos estas dos redes, esencialmente la demócrata y la republicana, que han hecho tanta propaganda a la población y también a sí mismos, que ni siquiera comprenden la realidad que los rodea. Así que no comprenden a la mitad de la población. No entienden qué son, quiénes son, ni qué quieren. Así que seguimos viendo este fracaso de la élite, ¿verdad? Lo vimos en 2016, lo vimos con el Brexit y lo vimos en 2020. Se equivocan en todas las encuestas, predicen los resultados completamente mal y lo siguen haciendo una y otra vez porque, bueno, como mencionaste con Twitter, se quedan cada vez más encerrados en su burbuja de verificación azul, ¿verdad? Ni siquiera escuchan en línea, como si Internet fuera un lugar para buscar información. Y de alguna manera se las han arreglado para encerrarse en pequeñas burbujas dentro de esta vasta red globalizada, donde ni siquiera escuchan opiniones externas. De hecho, luchan para que la gente sea expulsada de sus plataformas. Claro, porque tienes razón, perdón. Continúa. Sí, cierto, porque la gente suele buscar noticias que se ajusten a sus intereses. Sí, y eso se ve, obviamente, hoy en día con la disminución de la gente dispuesta a aceptar los resultados. Nadie aceptó los resultados en 2016. Por eso tuvimos 4 años de investigaciones, el informe Mueller, el Russiagate y todo eso. Y estoy seguro de que veremos eso durante los próximos 4 años, quien quiera que finalmente llegue a la Casa Blanca. Y parte de esto también está ligado a la propaganda de precios. En Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental tenemos muchísima propaganda de precios, impulsada por ¿quién? Según Barron's, fue declarado ganador de las elecciones estadounidenses, la Reserva Federal y todos los demás bancos centrales del mundo, que simplemente imprimen dinero y crean una clase quintillonaria que no tiene por qué hacerlo, que nunca se les responsabiliza de todas sus malas decisiones, porque no solo la Reserva Federal los rescata, sino que, como decía con la propaganda política, los rescatan constantemente de todas sus malas decisiones, porque siempre hay alguien ahí que les da palmaditas en la espalda, diciendo, hiciste un gran trabajo. Sí, la guerra de Irak es un desastre, pero eres una persona buena y bien intencionada. De acuerdo, tus derivados de crédito hicieron estallar la economía mundial en 2008, pero tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Hiciste un buen trabajo, te esforzaste al máximo. En nuestro sistema, nunca hay que rendir cuentas por ellos, porque tenemos muchísima propaganda, tanto de precios como política. Sé que Max y tú han hablado de esto, de que Jerome Powell es el verdadero ganador. ¿Quién tiene más que perder? ¿La clase media, Stacy? Bueno, creo que en última instancia la élite es la que más tiene que perder, porque su sistema se está desintegrando y colapsando, y simplemente no sé si podrán sobrevivir sin él. La gente común, creo, está bien. Max y yo regresamos a Estados Unidos desde Europa, donde habíamos vivido 20 años después de las elecciones de 2016, y debido a los resultados electorales, a la incapacidad de las encuestadoras y los medios de comunicación de élite para predecir el resultado, y también al fracaso para predecir el resultado del Brexit, decidimos viajar por Estados Unidos 2 veces y grabar 2 series documentales hablando con la gente común. Y la gente común no está todo el día en Twitter. Twitter es pura histeria. Y ahí es donde se reúne la élite, que vive en una realidad falsa. Viven literalmente entre noticias falsas. Su mundo, el que habitan, es noticias falsas. El resto de Estados Unidos no está histérico, no están locos.
No desean la destrucción de la mitad de la población ni anhelan una guerra civil, como vimos en las noticias por cable. Creo que por eso empezamos nuestro podcast, Orange Pill. Consideramos que es un momento del Renacimiento 2.0. El primer Renacimiento tuvo lugar en Florencia, y sé que conocen muy bien Italia. Al final de la Edad Oscura, durante la peste bubónica y las Inquisiciones, uno pensaría que fueron tiempos terribles. La mitad de la población de Florencia había muerto a causa de la peste bubónica. Uno pensaría que no era un buen momento para este asombroso movimiento artístico, los descubrimientos mundiales y cosas así. Pero creo que una vez que termine esta Edad Oscura fiduciaria, y eso es lo que estamos presenciando ahora mismo. Esto es lo que se ve en las noticias por cable. Esto es lo que se ve en la histeria en Twitter. Una vez que eso desaparezca, habrá una gran oportunidad para que la persona común construya algo nuevo. Hablemos de dinero, Stacy. Mencioné que fuiste una de las primeras en adoptar Bitcoin. Te encanta la plata. ¿Cómo te proteges? ¿Compras más Bitcoin? ¿Compras más plata? He estado comprando el promedio del costo del dólar en ambos durante más de 10 años. Así que lo hago constantemente. La plata me preparó para Bitcoin. Bueno, porque no es precisamente una inversión tranquila. Es bastante arriesgada. Y por eso te encanta, porque podrías haber, bueno, sé que te gusta el oro, pero cuando empecé con los metales preciosos, una de las primeras personas a las que recurrí fuiste tú cuando me informabas sobre la plata. Así que asocio la plata con Stacy Herbert. ¿Sabes? No es para los débiles, diría yo. Es decir, hay que tener... ¿Cuáles son las frases correctas que podría decir en televisión? Hay que tener un control total. Y creo que, en cuanto a los precios y la acción de precios que se produjo la noche de las elecciones, una de las cosas más importantes que se vieron fue cuando parecía que Trump iba a repetir lo de 2016 y todos los mercados de apuestas decían, oh, tiene un 90% de posibilidades de ganar ahora. La reacción más rápida y drástica en los mercados fue la del yuan chino. Este se desplomó y el dólar se disparó. Y luego en una hora, la situación cambió a favor de Biden. El dólar se desplomó y el yuan se disparó. Creo que eso era lo que más preocupaba a los inversores a nivel mundial, lo que buscaban. Y en cuanto a esta transición pacífica, como decía que Bitcoin es una revolución pacífica, creo que Biden definitivamente era una opción más pacífica para la trampa de Tucídides, porque China está tomando el control, ¿de acuerdo? Ahora tienen 6G, Estados Unidos ni siquiera puede desarrollar 5G todavía. Así que, si son la potencia en ascenso, esa trampa de Tucídides, generalmente en las últimas 16 ocasiones, donde una potencia en ascenso se impone a una potencia en declive, suele terminar en conflicto, 12 de cada 16 veces. Esta vez podría no ser así, si Biden está ahí y fue clave para que China se convirtiera en una superpotencia al ascenderla a la OMC, fingiendo ser países en desarrollo, imponiéndoles aranceles a todos los demás países y cosas así. Así que creo que no va a oponerse. Y curiosamente, sigue pensando que China no es competencia para Estados Unidos. Pero en fin, eso significará que la transición será un poco más pacífica. En lugar de que Trump adoptara una postura más a lo Butch Cassidy en Sundance, vamos a disparar. Te pregunté cómo te protegías, porque vi una entrevista con Max donde comentabas que si Biden ganaba, podríamos ver una repetición de lo de 2008. Creo que es difícil saberlo porque, mira, obviamente la Reserva Federal imprime mucho más y de forma mucho más agresiva que entonces, y está dispuesta a asumir mucha más deuda incobrable. Por ejemplo, creo que Biden, lo que hará en los primeros 100 días, lo que ha prometido, lo que puede hacer, y para lo cual no necesita la ayuda del Senado ni del Congreso, es simplemente eliminar 1.7 billones de deuda estudiantil. Eso va a ser un estímulo fiscal masivo, ¿verdad? Así que tiene herramientas para imprimir, además de lo que hará la Reserva Federal. Tendremos más errores de conciliación, pero tendremos más estímulo fiscal para la población. Incluso si no logran aprobarlo en el Senado, condonarán la deuda estudiantil. Vivimos tiempos muy interesantes, Stacy.
Algo que quizá el público no sepa es que compartimos el miedo a las turbulencias. Sí, sabemos que las turbulencias no derriban aviones, así que no hay necesidad de esos comentarios, pero las odiamos. Entonces, ¿al menos respiraste aliviado de volar y viajar menos? ¿O lo extrañas? ¿Una parte de ti lo extraña? Te dije que soy inversor en plata y en Bitcoin. Odio las crisis, pero sigo volviendo de la guerra. Y cada vez que se desploma, pienso, Dios mío, y luego digo, adiós, adiós, adiós. ¿Por qué hago esto? Es como si me gusta la emoción y el susto. Y sabes, es el alivio que siento después, ¿no? No caí, no morí. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Stacy, siempre es un placer hablar contigo. Supongo que mi última pregunta es si la plata se va a los $100. Eso es lo que nuestros inversores en plata quieren oír. Sigo contando con ello. De verdad creo que, bueno, obviamente tuvimos una caída enorme cuando se anunció la vacuna contra el coronavirus, pero todo el mundo gritaba que se estaba desplomando. Pensé que seguía en 20, casi $24. Bueno, supongo que muchos inversores en plata que apostaban por Biden pensaban en el nuevo pacto verde, la energía solar, etc. Pero si todavía tenemos un Senado republicano, podríamos aprobar esto. ¿Afectaría el precio de la plata? Sí, pero la cuestión es que no va a importar. China es lo importante. China produce más acero que nunca. Un amigo nuestro que participa en nuestro informe Kaiser, Dan Collins, dijo que China producirá 1,000 millones de toneladas de acero este año, frente a los 55 millones de Estados Unidos. Bueno, quiero decir, hay una enorme... Estados Unidos no representa una parte muy importante de la economía global en términos de materias primas, en todo el sector de las materias primas. ¿Qué dices? Claro. Mucha gente no piensa más allá de eso, pero sí, tienes toda la razón, Stacy. Gracias por tus comentarios. Vuelve más a menudo y saluda a Max de nuestra parte. Invítame de nuevo y estaré aquí, por supuesto. Y gracias por vernos. Tendremos mucho más para ti, así que permanezca atento a Stansberry Research.